costado esta bici y no sé si se vuelve a presentar más adelante la oportunidad. ¿No? Sí, pues vamos a pensar ahí en estas horas. Ya, ya, ¿Y qué? ¿Te lleva a las dos? Ah, ya, no, yo te diría sí, sí, o sea, sí, 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 definitivamente. Sí, son varios filtros por la nariz, por la voz, sí, por donde sea, pero cuando estamos a baja intensidad, va a ir subiendo poco a poco, ¿no? I heat up, I can't cool down. Y hay que Got me terminar de spinning más, round and round, depende del terreno round también, and o sea, el round 120, and round tiene it un mejor goes. motor. Where it stops, nobody knows. Every time you call my name, I heat up like a burning flame, full of desire. Por ejemplo, estamos Kiss subiendo, me, ¿no? baby, Aprovecha let the para fire get higher. el mejor asfalto para no tener tanto hueco, ¿no? Reach out and grab you. You make me hot. Martes 10 de enero del 2024. Hoy día tocó un entrenamiento de zona 4 de FTP que hace bastante tiempo que no hacía. Hoy día me fui para las dunas a hacer un 2 por 8 minutos a mi FTP o un puntito más alto, o sea, más o menos en mi caso 220, 230 vatios. Hace tiempo que no hacía un entrenamiento así porque me acuerdo que lo último que hice similar fue para el campeonato nacional, o sea, en septiembre, hace bastantes meses, ¿no? Después de septiembre hice entrenamientos más enfocados en zona 3, alrededor de 190 o 200 vatios, ya pensando en el desafío de Antioquía. Pero FTP, así propiamente dicho, creo que lo trabajé solo hasta septiembre. Ahora, obviamente estoy hablando de entrenamientos específicos, ¿no? Porque obviamente cuando uno sale a rodar, toca el FTP a cada rato. O sea, últimamente en el Festiv 500, alguno que otro día he tenido algunos esfuerzos de ese tipo. Después en los días de San Pedrito con los chicos del team de Ruteros Ciclistas San Miguel también hay esfuerzos de FTP definitivamente, ¿no? Pero así como series propiamente dichas, creo que desde septiembre. Entonces para hoy día lo que me programé fue 2 por 8 minutos a 220, 230 vatios. O sea, 8 minutos no es tan largo, pero tampoco es una serie cortita, ¿no? Entonces es como para empezar en mi caso, o mejor dicho, para retomarlo está súper bien, ¿no? Y ya en las próximas semanas voy a hacer series un poquito más largas, quizás 2 por 10 minutos, 2 por 12 y así vamos progresando. Pero bueno, hoy día salí a pedalear con el pupilo Giancarlo, que justo vino de visita, porque Giancarlo vive pues en Chimote. Entonces justo está aquí en Lima, vino para comprar su potenciómetro, porque justo hoy día lo he estrenado y también para ver algunas bicicletas. Entonces aprovechamos y salimos a rodar, ¿no? De paso que probamos también el potenciómetro. Giancarlo va a hacer el 73 en abril, entonces bueno, yo voy a compartir carrera con Giancarlo, bueno, y también con los demás pupilos que van a hacer la carrera, como Débora, como Carlos. Y hay otros pupilos que ahí están que se animan también, ¿no? Gonzalo está tanteando la idea, Belén también tenía la intención de inscribirse, Fátima también estaba todavía dudosa, y José yo creo que debería inscribirse porque él no pudo ir a Paracas. Rodrigo también coqueteaba con la idea de hacer 73. O sea, hay varios pupilos que están ahí a punto de decidirse, pero yo creo que ya deberían hacerlo, ¿no? Porque ya estamos en el tiempo límite, ¿no? O sea, los pupilos yo nunca los obligo a hacer ninguna carrera, ojo. O sea, yo estoy para ayudar a los pupilos a lo que ellos quieran hacer. O sea, es decisión de ellos siempre. Pero bueno, entonces volviendo al tema, el pupilo Giancarlo, entonces hoy día estrenó su potenciómetro, ¿no? Lo cual a mí eso es algo que siempre me alegra. Cada vez que veo un pupilo que pasa del mundo de las pulsaciones o de no tener ninguna variable que controlar y que pasa al potenciómetro, para mí es una gran alegría, ¿no? Porque yo siempre he defendido la idea de que la herramienta más importante, más valiosa que puede tener un ciclista es su potenciómetro. Más allá de comprarse ruedas o piezas nuevas o cambiar de cuadro, la mejor inversión es el potenciómetro porque te obliga a aprender a usar la herramienta y eso de pasadita te obliga también a entender un poco más sobre entrenamiento y te ayuda a medir los esfuerzos, ¿no? Que es algo que en teoría un ciclista experimentado con los años puede medir los esfuerzos, ¿no? Aunque no tenga un número objetivo que lo ayude a valorarlo, pero yo creo que cuando uno no tiene potenciómetro eso se hace mucho más difícil y esto yo lo veo todo el tiempo. O sea, vemos en las carreras, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, un ciclista, pues, que ataca a 10 kilómetros de empezar la carrera cuando todo lo que viene es pura subida,
ataca cuando atrás de él hay ciclistas mejores que él. Entonces eso es algo que no tiene mucha razonabilidad, ¿no? Pero, o sea, la única explicación en mi caso es porque, claro, o sea, si uno no conoce de potencia, no tiene potenciómetro, no puede valorar correctamente lo que está haciendo, ¿no? Entonces, por eso creo yo que el potenciómetro es una gran herramienta. Bueno, entonces, el tema es que, bueno, con Giancarlo aprovechamos esta rodada. Yo hice mis series, Giancarlo también hizo unas series, pero obviamente no de tanta intensidad como las mías, no de zona 4, pero de paso aprovechamos para que él vaya viendo los números y se vaya sensibilizando con esos valores, ¿no? Él viene del mundo de las pulsaciones, entonces lo que hay que hacer ahora es ir familiarizándose con qué cosa significa rodar a 150 vatios, a 200 vatios, a 120 vatios, etc., ¿no? El primer paso que hay que hacer cuando uno tiene potenciómetro es más o menos estimar por dónde está el FTP, ¿no? Y aquí hay un tema interesante. Yo justo estaba leyendo ahí en el grupo de Facebook de los usuarios de Training Peaks, porque hay un grupo donde entrenadores o deportistas que usan la plataforma siempre ponen sus dudas y sus problemas. Entonces, un posteo que vi hace poco, nomás ayer, era justo sobre el FTP y cuál es el mejor test para hacer, ¿no? Para que los deportistas hagan esa prueba, ese testeo y saber cuál es el FTP. Pero la verdad es que mi impresión es que la mayoría de gente le da muchas vueltas al tema. En realidad no hay un test mejor que otro. Lo ideal es hacer un test largo de 20 o más minutos para tener una idea de cuál es el FTP, pero muchas veces eso no es lo mejor, ¿no? Un ciclista que no tenga un lugar para hacer un esfuerzo máximo de 20-30 minutos va a tener dificultad seguramente de poder ejecutar eso, ¿no? Una persona que solo tiene el rodillo, yo no me atrevería a mandarle a hacer un test de FTP en rodillo, porque en general es algo bastante duro. Entonces, si un ciclista no tiene la experiencia de hacer esfuerzos máximos y encima le pedimos que los haga en un rodillo, que tampoco es algo habitual, entonces ese número que nos va a salir va a ser poca referencia, creo. Entonces yo tengo una solución más simple para eso, ¿no? Cuando alguien recién tiene potenciómetro, yo ni siquiera ya me preocupo de pensar en hacer un test de FTP, sino me preocupo de ver dónde está su zona 2, dónde está su primer umbral. Y eso es relativamente fácil de saberlo. Por ejemplo, o sea, en el caso de Giancarlo, yo he visto sus entrenamientos pasados sin potencia y lo que he hecho es simplemente ver a qué pulsaciones va, a qué velocidad suele ir en el llano, a qué velocidad va en las subidas, y esto sí es lo más importante, creo. Si uno no tiene potenciómetro, entonces buscar algún entrenamiento anterior donde uno haya hecho una subida y con la ayuda de Training Peaks se hace la estimación de los vatios kilo que ha generado en esa subida. Entonces, un deportista que, por ejemplo, en una subida de 7-8%, que le ha tomado unos 15, 18, 20 minutos y vemos que la estimación del Training Peaks es de más o menos 3 vatios kilo, ¿no? Y el deportista me reporta que ese esfuerzo lo ha calificado más o menos como un esfuerzo del 1 al 10, entre un 7 y un 8, entonces lo más probable es que su FTP esté alrededor de ese valor, de 3 vatios kilo, ¿no? De lo que dice la estimación del Training Peaks. Si eso es así, entonces ya es muy fácil saber cuántos vatios más o menos se está moviendo esa persona y de manera muy aproximada podríamos estimar cuáles son sus zonas bajas, su zona 2, su zona 3, su zona 4. Entonces no es necesario tener una precisión milimétrica pues para empezar a entrenar con potencia, ¿no? En el caso de Giancarlo, más o menos yo he hecho eso. O sea, yo he visto sus entrenamientos pasados, ahora que se ha puesto el potenciómetro y hemos empezado a rodar temprano, más o menos estimé que unos 120, 130 vatios era su zona cómoda, zona 2, y efectivamente eso es lo que pasó hoy día. Rodamos en la ida a ese wattaje y él reportó unas pulsaciones bajas, estables, acordes a lo que más o menos esperaríamos de una zona 2 para su caso. La percepción de esfuerzo que tuvo era 3, 4 sobre 10, en algún momento se pasó un poquito a 5, pero entonces todo eso coincidía. Entonces no necesito más datos por el momento para ordenar su entrenamiento. Yo sé que un entrenamiento cómodo para él va a ser rodar a 120 vatios, por ejemplo, ¿no? Y sé que si eso es cómodo, entonces si aplicamos 170 vatios, eso ya va a ser un esfuerzo intermedio, ya una zona 3 más o menos. Si vamos hasta los 200 vatios, muy probablemente ese sea su FTP, ¿no? Esto es solo un ejemplo, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que no hay que darle tanta vuelta. Si uno no puede hacer el test de 20 minutos o de 30 o un test largo, entonces vayamos al revés, hagamos ingeniería inversa. Veamos dónde está la zona 2 de comodidad y eso ya nos va a servir bastante para poder armar los entrenamientos de endurance, de resistencia, los trabajos extensivos. Cuando el deportista tenga que fondear, ya vamos a saber más o menos a qué vatios, a qué pulsaciones debería ir, ¿no?
Y de ahí sabemos que de ahí para arriba, entonces la contribución glucolítica empieza a aumentar, por lo tanto, entonces uno ya pasa a zona 3, a zona 4. Entonces yo creo que eso es lo más sencillo, ya cuando uno tenga más entrenamientos, cuando empiece a hacer algunas series con potencias estimadas y vayamos evaluando la percepción de fuerza o las pulsaciones, ya vamos a completar un poco la figura. Y después de eso ya podemos hacer un test de FTP propiamente dicho y seguramente vamos a corroborar los valores que hemos visto antes, ¿no? Esa es la forma más sencilla para mí y eso me funciona con todos los pupilos. Yo no me complico tanto en eso. Para mí es sumamente sencillo saber con un par de rodadas cuál es el FTP aproximado de un deportista. Bueno, ese fue el entrenamiento de hoy. La verdad que salió muy bien. Mis series salieron bastante bien, a más o menos 240 vatios, un poco más allá de lo que yo esperaba. Y de ahí, como siempre, pues a tomar un cafecito con Giancarlo, hacer un poco de tertulia para ver lo que entrenamos hoy día. Y de ahí pues a la casa y a trabajar.